Aquel día comprendí que el amor puede desvanecerse sin un solo grito. Fue en mi propia fiesta de aniversario, rodeada de todos los que consideraba familia, cuando mi esposo Carlos se puso de pie con una copa en alto, sonrió con esa arrogancia que tanto lo definía y declaró: «Brindemos por Isabel, mi esposa, la mujer más paciente del mundo, porque en realidad me casé con ella solo por compasión». La risa que estalló después fue como un latigazo que me atravesó el pecho. Las carcajadas de sus amigos, las miradas evasivas de mis hijas, el silencio opresivo que llenó la sala, todo se fundió en un caos que me obligó a contener lágrimas que ardían en mis ojos. Nadie salió en mi defensa, ni siquiera mi hija mayor, que agachó la cabeza y simuló no oír. Yo permanecí allí, con la sonrisa petrificada y el espíritu hecho trizas. Solo alcancé a alzar mi copa y responder con voz calmada: «Gracias, Carlos, por recordarme que los obsequios más costosos no siempre vienen en paquetes. Algunos se disfrazan de desprecio». El mutismo que siguió dolió más que las burlas, y mientras todos desviaban la vista, supe en lo más hondo de mi ser que esa sería la última vez que sufriría en silencio por él. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y las copas vacías quedaron esparcidas como testigos mudos de la humillación, lo miré fijamente a los ojos y descubrí algo que me revolvió el estómago: placer puro. Sí, Carlos disfrutaba degradándome. Era su forma retorcida de recordarme que yo era su posesión, que dependía completamente de él, que sin su sombra yo no sería nada. Pero estaba equivocado. Había confundido mi quietud con sumisión, mi tolerancia con capitulación absoluta. Recogí los platos con manos temblorosas, fregué los restos de su celebración falsa y subí las escaleras hacia el dormitorio. Él ya roncaba con la serenidad de quien no anticipa consecuencias, de quien cree que el mundo girará eternamente a su favor. Lo observé durante largos segundos y, por primera vez en 32 años de matrimonio, no sentí ni amor, ni furia, ni lástima, sentí un vacío absoluto. Y cuando una mujer alcanza ese vacío, es porque algo inmenso está gestándose en su interior, algo que cambiará el rumbo de todo. Me senté frente al espejo del tocador, bajo la luz tenue de la lámpara. El reflejo que me devolvía la mirada no era el de una mujer derrotada, aunque lo había sido durante demasiado tiempo. Era el de una mujer agotada, sí, pero despierta, con una chispa que comenzaba a encenderse donde antes solo reinaba la oscuridad. Recordé mi juventud, cuando era independiente, llena de sueños, con una risa que llenaba habitaciones enteras. Recordé que antes de conocer a Carlos yo tenía proyectos, ambiciones, una vida propia. Entendí entonces que ese brillo no lo había extinguido el paso de los años, sino él, con cada comentario despectivo, cada gesto de control, cada vez que me hizo creer que sin su aprobación yo no valía nada. A la mañana siguiente, mientras él devoraba el desayuno que le serví en silencio, ni siquiera levantó la vista del periódico, solo soltó con su habitual sarcasmo: «No te pongas melodramática, Isabel. Lo de anoche fue una broma, ya sabes cómo soy cuando bebo». Alcé la mirada y lo observé, su sonrisa cínica, su seguridad insolente, y algo dentro de mí hizo clic. Una frialdad serena me invadió por completo. Tomé una servilleta, me limpié las manos con lentitud deliberada y respondí: «Sí, Carlos, ya sé exactamente cómo eres». Él no captó el peso de aquellas palabras, pero yo sí. Eran el preludio de un cambio irreversible. Esa misma tarde, cuando salió rumbo a su oficina con su maletín de cuero y su arrogancia intacta, me senté frente al teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Escribí un mensaje destinado a Martín, su amigo más cercano desde la universidad. Un hombre que siempre había sido cortés conmigo, que en más de una ocasión me había mirado con una compasión silenciosa que ahora interpretaba como comprensión. «Hola, Martín, soy Isabel, necesito conversar contigo, pero no sobre Carlos, sobre mí». Presioné enviar sin vacilar. Al hacerlo,
Sentí que una parte de mí se quebraba, o tal vez se liberaba por fin. Esa noche dormí sin lágrimas por primera vez en meses. Soñé con la risa burlona de Carlos, pero no me lastimó. Soñé con la mirada serena de Martín y desperté con una paz desconocida. No sabía si ese mensaje era el inicio de una revancha o el primer paso hacia mi redención. Pero tenía clara una certeza: ya no era la mujer que había soportado las burlas en silencio, había emergido otra versión de mí, y ésta no volvería a callar jamás. No transcurrió ni media hora cuando sexta las dos marcas azules en la pantalla. Mi pulso se aceleró. Martín estaba en línea. Temí que ignorara el mensaje o respondiera por mera cortesía, como se hace con alguien atrapado en un matrimonio tóxico durante décadas. Pero su respuesta llegó de inmediato: Isabel, no necesitas explicaciones. Si quieres hablar, aquí estoy. Siempre lo estaré. Me quedé mirando aquellas palabras durante un minuto entero. Siempre lo estaré. 4 palabras simples que Carlos nunca me había ofrecido en 32 años. Disponibilidad, presencia, respeto genuino. A la mañana siguiente lo llamé. Su voz, profunda y tranquila, me transmitió una calma que no recordaba haber sentido. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en el centro, un lugar que Carlos despreciaba porque decía que solo atrae a gente sin estilo. Cuando llegué, Martín ya me esperaba con una taza humeante frente a él. El tiempo lo había marcado con canas y arrugas, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, honestos, sin rastro de juicio. Se levantó, me abrazó con suavidad, como si temiera romperme. Te ves exhausta, Isabel, dijo. Pero también, diferente. Es que ya no tengo miedo, respondí con sinceridad. Nos sentamos. Pedí un café solo, el un té de manzanilla. Al principio hablamos de trivialidades, el clima, sus nietos, los años que habían volado, pero bastó un silencio cargado, de esos que solo surgen entre quienes se comprenden sin palabras, para que mi verdad comenzara a fluir como un río desbordado. Le conté sobre la fiesta, las risas crueles, la humillación pública. Le confesé que no lloré, que algo dentro de mí se había fracturado para siempre. Cuando terminé, Martín no ofreció consejos vacíos. No dijo olvídalo ni los hombres son así. Solo pronunció: nunca mereciste eso. Fue la primera vez en años que alguien me dijo una verdad desnuda, sin adornos, sin piedad disfrazada. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se convirtieron en un ritual secreto. Mensajes breves, a veces superficiales, a veces profundos. Yo le relataba cómo Carlos regresaba oliendo a perfume barato, cómo alardeaba de negocios ficticios, cómo su risa se me incrustaba como una astilla cada noche, y Martín escuchaba con una paciencia infinita, con ese respeto que me devolvía la dignidad poco a poco. Un día me escribió: Isabel, no puedes permitir que siga destruyéndote, no buscas venganza, buscas volver a ser tú. Pero yo no estaba preparada para esa verdad. Aún quería que Carlos pagara. Cambié de tema y le propuse algo concreto. ¿Recuerdas que Carlos te mencionó esa cena de negocios el viernes? Sí. ¿Por qué? Porque no irá. Me dirá que debe quedarse en la oficina. Quiero que lo veamos juntos. Martín guardó silencio. ¿Estás segura, Isabel? Necesito verlo con mis propios ojos. Aceptó, aunque su voz denotaba más preocupación que curiosidad. El viernes lo recogí en la esquina de mi calle. Llevaba un vestido sencillo y un pañuelo al cuello para ocultar el temblor de mis manos. Estacionamos frente al restaurante donde supuestamente tendría su reunión. No tardamos en verlo llegar, acompañado de una mujer joven con un vestido ajustado y una risa estridente. Lo sexta tomarle la mano, besarla antes de entrar. Martín no dijo nada, solo me miró esperando mi reacción, pero no lloré, no sentí ira, sentí alivio. Verlo con ella confirmaba lo que ya sabía desde hacía años: ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Respiré hondo y le dije: gracias por acompañarme. No tenías que comprobarlo, Isabel.
respondió. Ya lo sabías. Sí. Pero verlo duele menos que imaginarlo. Nos quedamos en silencio, yo mirando la puerta del restaurante, él mirándome a mí, y por un instante el mundo pareció detenerse. Esa noche Carlos llegó ebrio, arrojó las llaves sobre la mesa y gritó desde el pasillo: ¿No piensas servirme la cena o seguirás con tu papel de mártir? Me levanté lentamente y lo enfrenté. Ya no soy tu mártir, Carlos. ¿Qué dices? Rió con desdén. Nada. Buenas noches. Subí al dormitorio y cerré con llave. Encendí una vela, abrí mi cuaderno y comencé a escribir con detalle, como si registrara una guerra personal. Cada herida tiene memoria, cada silencio tiene un límite. Y mientras escribía, comprendí que lo que había iniciado como un impulso de venganza se transformaba en algo mayor, una recuperación profunda. Martín me devolvía el reflejo que creía perdido, me hacía sentir visible, valiosa, humana, y lo más peligroso, empezaba a importarme de verdad. Los días siguientes fueron un baile extraño entre la rutina y la revolución interna. Carlos seguía actuando como si la humillación de la fiesta hubiera sido un simple chiste de mal gusto, como si sus palabras no hubieran abierto una grieta irreversible en el muro que sostenía nuestro matrimonio. Llegaba a casa con su traje impecable, su colonia cara y esa sonrisa que ahora me parecía una mueca de cartón. Yo, en cambio, me movía por la casa con una ligereza que él no podía entender. Preparaba el desayuno sin preguntar, lavaba la ropa sin quejarme, pero cada gesto llevaba una intención oculta. Ya no era para complacerlo, era para mantener la calma mientras tejía mi salida. En mi cuaderno, las páginas se llenaban de frases cortas, casi telegramas de guerra. El silencio es un arma cuando se usa con precisión. La paciencia no es sumisión, es estrategia. Hoy sonreí sin que me lo pidiera. Martín y yo seguimos hablando. Nuestros mensajes ya no eran solo desahogos, eran puentes. Me contaba sobre su vida después de enviudar, sobre cómo había aprendido a cocinar para sus nietos, sobre los libros que leía en las noches solitarias. Yo le hablaba de mis lienzos olvidados en el ático, de cómo había empezado a sacar los pinceles de nuevo, de cómo el olor de la pintura acrílica me hacía sentir que respiraba por primera vez en décadas. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré una caja vieja con mis primeros dibujos de cuando tenía 23 años. Eran bocetos de paisajes imaginarios, de mujeres con alas rotas que aún intentaban volar. Me senté en el suelo y lloré, no de tristeza, sino de rabia por todo el tiempo que había dejado que Carlos me robara. Guardé la caja con cuidado, como quien guarda una reliquia, y escribí en el cuaderno: mis alas no están rotas, solo las doblé para caber en su jaula. Una noche, Carlos llegó más temprano de lo habitual. Olía a whisky y a algo más, nerviosismo. Se sentó en el sofá con un vaso en la mano y me miró fijamente. ¿Con quién hablas tanto por teléfono?, preguntó con un tono que intentaba ser casual pero estaba cargado de sospecha. Conmigo misma, respondí sin levantar la vista de mi libro. No me tomes por idiota, Isabel. Sé que algo tramas. Me quité los lentes con lentitud y lo miré a los ojos. Si tuvieras idea de lo que tramo, no estarías tan tranquilo. Su rostro se tensó, pero no insistió. Subió al dormitorio dando un portazo que hizo temblar las paredes. Yo me quedé en el salón, con el corazón latiendo fuerte pero firme, y escribí: el miedo cambió de bando. Al día siguiente, Martín me envió una carta. Sí, una carta de verdad, escrita a mano en papel crema con su letra elegante y pausada. La encontré en el buzón entre facturas y propaganda. La abrí con manos temblorosas y leí: Isabel, no sé si lo que sientes por mí es gratitud, curiosidad o algo más profundo, pero quiero que sepas esto: mereces una vida en la que no tengas que pedir permiso para existir. Si alguna vez necesitas un lugar donde ser simplemente tú, mi puerta está abierta, no como amigo de Carlos, sino como amigo tuyo, Martín.
Lloré sobre esa carta hasta que las lágrimas emborronaron la tinta. No era una declaración de amor. Era algo más valioso, reconocimiento. Me senté en el jardín, bajo el árbol de limón que había plantado cuando nos mudamos, y respondí con mi propia carta. Le conté sobre la caja de dibujos, sobre cómo había vuelto a pintar, sobre cómo cada trazo en el lienzo era un acto de rebeldía. Terminé con una frase que no sabía de dónde salió. Gracias por verme cuando yo aún no me veía. Esa misma semana, Carlos empezó a notarlo todo. Notó que ya no le preguntaba por su día, que no le servía el café exactamente como a él le gustaba, que mis ojos ya no buscaban su aprobación. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, dejó caer el tenedor con un golpe seco. ¿Qué te pasa, Isabel? Estás rara. Lo miré con calma. ¿Rara? Solo estoy siendo yo. Tú no eres así, replicó, y su voz tenía un filo de pánico. ¿Y cómo soy, Carlos? Dímelo. Porque llevo 32 años intentando ser lo que tú querías. Se quedó mudo. Por primera vez, no tenía una respuesta sarcástica, solo me miró como si viera a una extraña en su propia casa. Esa tarde, mientras él estaba en una reunión importante, fui al ático y saqué todos mis lienzos viejos. Los extendí por el salón como un mapa de mi vida perdida. Había uno inacabado, una mujer con el rostro borroso, sosteniendo un pájaro muerto. Lo miré durante largo rato y luego tomé un pincel. Con trazos rápidos, furiosos, transformé al pájaro muerto en uno que alzaba el vuelo, con alas de fuego. Cuando terminé, el lienzo vibraba con vida. Lo colgué en la pared del salón, justo frente al sofá donde Carlos solía sentarse. Quería que lo viera, quería que entendiera. Esa noche, Martín me llamó. ¿Puedo verte?, preguntó con voz suave. ¿Para qué?, respondí, aunque ya sabía la respuesta. Para recordarte que no necesitas destruirte para hacer justicia. Nos encontramos en la misma cafetería. Esta vez no hablamos de Carlos. Hablamos de mí, de mis sueños de juventud, de cómo quería exponer mis pinturas algún día, de cómo había olvidado que el arte era mi lenguaje. Martín escuchaba con una atención que me hacía sentir desnuda, pero no vulnerable. Al despedirnos, me tomó la mano. Isabel, no estás sola en esto. No era una promesa romántica, era una certeza. Cuando llegué a casa, Carlos estaba despierto, sentado en el sofá frente a mi lienzo. Lo miraba como si fuera una amenaza. ¿Qué es esta porquería?, preguntó con desprecio. Es mi verdad, respondí. Quítalo de ahí. No, me miró, incrédulo. ¿Desde cuándo me hablas así? Desde que dejé de temerte. Se levantó, furioso, y por un instante pensé que alzaría la mano, pero no lo hizo. Solo dio media vuelta y subió las escaleras. Escuché el portazo, pero esta vez no me inmuté. Me senté frente al lienzo y escribí en mi cuaderno: la primera batalla se gana con un pincel. Los días siguientes fueron un crescendo de tensión. Carlos empezó a vigilarme, revisaba mi teléfono cuando creía que no lo veía, preguntaba a dónde iba, con quién hablaba, pero ya no encontraba nada. Había aprendido a borrar mis huellas. Una tarde, mientras pintaba en el estudio que había improvisado en el cuarto de invitados, entró sin tocar. ¿Otra vez con tus garabatos?, dijo con sorna. Sí, mis garabatos, respondí sin mirarlo. Esto significa que ya no necesitas mi permiso para respirar, ¿verdad? Lo miré entonces, con una sonrisa que lo desarmó. Exacto, Carlos, ya no lo necesito. Salió dando un portazo que hizo temblar el caballete. Yo seguí pintando. El lienzo tomaba forma, una mujer rompiendo cadenas con las manos desnudas. Esa noche, Martín me escribió: Isabel, he estado revisando unos documentos que Carlos me pidió que guardara. Hay algo que necesitas saber, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos mañana? Mi corazón se detuvo. Sabía que lo que venía cambiaría todo. Respondí: mañana. Misma cafetería, misma hora. Cerré el cuaderno y miré por la ventana.
La luna estaba llena, redonda, implacable. Escribí una última línea antes de dormir. La verdad siempre llega cuando menos la esperas, pero cuando más la necesitas. La mañana siguiente amaneció con una luz fría que se filtraba por las cortinas como cuchillas de hielo. No dormí más de 3 horas. La carta de Martín y su mensaje final me habían dejado en un estado de alerta constante. Me levanté antes que Carlos. Preparé café solo para mí y me senté en la cocina con el cuaderno abierto. Escribí sin pausas: hoy sabré hasta dónde llegó su traición. Hoy decido si sigo fingiendo o empiezo a actuar. Cuando él bajó, con la camisa arrugada y los ojos hinchados de la borrachera de la noche anterior, me miró como si buscara una grieta en mi armadura. «¿Café?», ofrecí con voz neutra. «¿Desde cuándo te levantas tan temprano?», gruñó. «Desde que dejé de esperar que tú lo hicieras por mí». No respondió. Tomó la taza, bebió de un trago y salió sin despedirse. Escuché el motor del auto alejarse y solo entonces respiré hondo. La casa era mía por unas horas. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Martín ya estaba allí, con una carpeta marrón sobre la mesa y una expresión que no había visto antes: gravedad absoluta. Me senté frente a él. «¿Qué encontraste?», pregunté sin rodeos. Abrió la carpeta con cuidado, como quien desactiva una bomba. Dentro había copias de documentos bancarios, correos impresos, una póliza de seguro y una transferencia reciente a nombre de una mujer que no conocía, Laura Guzmán. «Carlos me pidió que guardara esto hace 2 meses», explicó en voz baja. «Dijo que era por seguridad, pero cuando vi tu nombre tachado en la póliza, no pude quedarme callado. Mi corazón latió tan fuerte que temí que él lo oyera». La póliza era de vida, firmada 3 semanas después de la fiesta de aniversario. Beneficiaria: Laura Guzmán. Monto: todo. ¿Quién es ella?, susurré. Su asistente nueva. La contrataron hace un año. Pero esto no es solo infidelidad, Isabel. Hay transferencias semanales a una cuenta offshore, y una nota manuscrita de él que dice: asegurar el futuro sin lastres. Sentí que el aire se me escapaba. No era solo traición emocional, era un plan. Carlos no solo quería humillarme, quería borrarme. Miré los documentos una y otra vez, como si al leerlos pudiera despertar de una pesadilla. «¿Por qué me lo muestras?», pregunté con voz temblorosa. «Porque mereces saber antes de que sea tarde. Y porque no soy solo su amigo, nunca lo fui del todo». Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo más que compasión: culpa. «Hace años, cuando ustedes se casaron, yo te admiraba, pero él me advirtió que me mantuviera lejos. Dijo que si me acercaba, destruiría mi carrera, y yo cedí». El silencio entre nosotros fue denso, cargado de años perdidos. «No te culpo», dije al fin, «pero ahora estamos aquí, y esto cambia todo». Salí de la cafetería con la carpeta bajo el brazo y una calma gélida que no reconocía como mía. No lloré, no grité, solo caminé hasta el auto y conduje sin rumbo durante 1 hora, hasta que me detuve frente a un parque vacío. Allí, sentada en un banco, saqué el teléfono y grabé un audio para mí misma: «Isabel, si algo te pasa, este audio y estos documentos irán a la policía. No eres paranoica, eres una mujer que ya no permitirá que la maten en vida». Lo envié a un correo que creé solo para eso, con copia oculta a Martín. Luego borré todo rastro. Era mi seguro, mi arma. Cuando regresé a casa, Carlos ya estaba allí. Me esperaba en el salón, con una copa en la mano y una sonrisa que pretendía ser amistosa. «¿Dónde estabas?», preguntó con falsa calma. «Paseando», respondí mientras colgaba el abrigo. «¿Te sexta salir temprano?». «¿Con quién?». Me giré lentamente. «¿Desde cuándo te importa con quién estoy?». Su rostro se endureció. «No me gusta que juegues a la misteriosa, Isabel. Y a mí no me gusta que planees mi desaparición, Carlos». El silencio que siguió fue tan pesado que el aire pareció solidificarse. Vi el miedo cruzar sus ojos por una fracción de segundo antes de que lo cubriera con furia. «¿De qué hablas?». Rió nervioso.
Saqué la carpeta y la dejé sobre la mesa. De esto, abrió la carpeta con manos temblorosas. Su rostro pasó del blanco al rojo en segundos. ¿Cómo? No importa cómo, importa que lo sé. Todo, intentó levantarse, pero lo detuve con una mirada. Siéntate, esta vez escuchas tú. Por primera vez en 32 años, Carlos obedeció. Le hablé sin alzar la voz, con una frialdad que lo aterró más que cualquier grito. Le hablé de la póliza, de las transferencias, de Laura, de cómo había fingido durante semanas mientras él planeaba su futuro sin lastres. Pensaste que porque callaba era débil, dije, pero el silencio también planea. Cuando terminé, él estaba encorvado, como si le hubieran quitado años de vida en minutos. ¿Qué quieres?, susurró, que sepas que ya no tienes poder, y que el próximo movimiento es mío. Subí al dormitorio y cerré con llave. Esa noche no escribí en el cuaderno. Saqué un lienzo nuevo y pinté con furia una mujer con el rostro cubierto de sangre, sosteniendo una póliza rota en una mano y un pincel ensangrentado en la otra. Lo titulé El precio de la verdad. Lo colgué en mi estudio, junto a la ventana. A la mañana siguiente, Carlos no bajó a desayunar. Lo encontré en su oficina, revisando papeles con manos temblorosas. No me miró. Yo preparé café. Tomé mi taza y salí al jardín. Llamé a Martín. Necesito tu ayuda para algo más, dije. Lo que sea, respondió. Quiero que me ayudes a desaparecer de su vida, pero no de la mía. Esa tarde, con la carpeta en mano, fui a un abogado, no uno cualquiera, una mujer que había conocido años atrás en un taller de arte, especializada en divorcios complicados. Le entregué todo. Quiero la casa, mis ahorros, y que él pague por intento de fraude, dije. Ella sonrió. Esto no es solo divorcio, Isabel, esto es guerra. Firmé los papeles con una pluma que tembló solo un segundo. Al salir, el sol brillaba con una intensidad que no recordaba. Me detuve en una florería y compré un ramo de girasoles. Los puse frente al lienzo sangriento. Escribí en el cuaderno, hoy no planté flores para él, las planté para mí. Los días siguientes fueron un torbellino disfrazado de calma. Carlos apenas hablaba, se movía por la casa como un fantasma que aún no sabe que está muerto. Yo, en cambio, me levantaba al amanecer, pintaba hasta que el sol se colaba por las ventanas del estudio, y luego revisaba correos con la abogada. Cada mensaje era una bala cargada, confirmación de cuentas congeladas, notificación de auditoría a sus empresas, citación para declarar sobre la póliza fraudulenta. Él lo sabía, lo veía en sus ojeras, en cómo evitaba mirarme, en cómo sus manos temblaban al sostener la taza de café, pero no decía nada. El silencio, antes mi cárcel, ahora era su castigo. Una mañana, mientras pintaba un lienzo enorme que ocupaba toda la pared del estudio, una mujer emergiendo de un capullo de fuego, Martín llegó sin avisar. Traía una caja pequeña y una expresión seria. Esto es para ti, dijo al entregármela. Dentro había un teléfono nuevo, con chip prepago y una sola contacto guardado, el suyo, para que él no pueda rastrearte, explicó. Y esto, sacó un sobre grueso, copias de todo lo que tenemos. Si algo pasa, entrégalo a la policía, o quémalo, tú decides. Lo abracé sin palabras. No era amor. Aún no. Era alianza. Era la certeza de que, por primera vez, alguien peleaba en mi equipo sin pedirme nada a cambio. Esa noche organicé la cena, no una cualquiera, la invité a toda la familia, a mis hijas, a los hermanos de Carlos, a sus socios más cercanos. Quiero celebrar la vida, les escribí en el mensaje grupal, y los nuevos comienzos. Carlos me miró con desconfianza cuando vio la mesa puesta con el mantel blanco que guardaba para ocasiones especiales. ¿Qué tramas?, preguntó en voz baja. Nada que no merezcas, respondí con una sonrisa que lo heló. Los invitados llegaron puntuales, risas nerviosas, abrazos incómodos. Mis hijas me miraron extrañadas. Mamá, ¿estás bien? Mejor que nunca, contesté.
Serví el primer plato mientras la música suave llenaba el aire. Carlos bebía sin parar, los ojos fijos en su teléfono. Cuando llegó el postre, golpeé la copa con una cuchara. El tintineo cortó las conversaciones como un cuchillo. Antes de terminar, quiero mostrarles algo. Encendí el televisor grande del salón. En la pantalla apareció el video que había grabado semanas atrás. Carlos y Laura en el restaurante, besándose, él pasándole un sobre. Luego las imágenes de las transferencias bancarias, la póliza con mi nombre tachado, el audio donde él decía, solo necesito que firme. Cuando ella falte, todo será tuyo. El silencio fue sepulcral. Una de mis hijas soltó un grito ahogado. Los hermanos de Carlos palidecieron. Él se levantó de golpe, rojo de furia. Esto es una trampa, Isabel. Apaga eso. No. Respondí con voz de acero. Esto es la verdad, y todos merecen verla. Saqué la carpeta y la arrojé sobre la mesa. Los documentos se esparcieron como cartas de un juego perdido. Aquí está todo. La cuenta secreta, el seguro que me borra, los planes para liberarse de mí. Mi hija mayor se acercó, tomó la póliza y leyó en voz alta el nombre de Laura. Papá, ¿cómo pudiste? Carlos intentó hablar, pero solo salió un balbuceo. Uno de sus socios se levantó. Carlos, esto es grave. Si esto sale a la luz, no saldrá, gritó él. Ya salió. Dije, la denuncia está hecha, la prensa tiene copias, y la policía también. El caos estalló, gritos, reproches, sillas que caían. Carlos intentó agarrarme del brazo, pero lo aparté con fuerza. Tócame y será lo último que hagas en libertad. Me dirigí a la puerta, nadie me detuvo, solo escuché a mi hija menor susurrar entre lágrimas, mamá, perdón, nunca supe. Afuera, el aire nocturno me golpeó como un abrazo. Subí al auto y conduje hasta la casa de Martín. Él me esperaba en la puerta, no preguntó nada, solo me abrió los brazos. Esa noche dormí en su sofá, con el teléfono nuevo en la mano y el corazón extrañamente ligero. Antes de cerrar los ojos, escribí en el cuaderno que había llevado conmigo, la tormenta llegó, y yo soy el centro. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía. Carlos se había ido, dejó una nota sobre la mesa ante odio. Pero tienes razón. Perdí. Sonreí. No era odio lo que sentía, era liberación. Llamé a la abogada. Inicia el divorcio. Quiero todo lo que me corresponde. Colgué y miré el lienzo del capullo en llamas. La mujer ya no emergía, volaba, con alas de fuego y ojos que no pedían permiso. El silencio que siguió a esa noche fue el más profundo que jamás había experimentado. No era el silencio opresivo de los años pasados, ese que me ahogaba mientras fingía dormir al lado de un hombre que me despreciaba. Era un silencio limpio, como el de una casa después de una tormenta que arrasa con todo lo podrido. Me desperté en el sofá de Martín, con el sol filtrándose por las cortinas y el aroma a café recién hecho. Él estaba en la cocina, moviéndose con esa quietud que tienen los hombres que no necesitan demostrar nada. ¿Dormiste algo?, preguntó sin voltear. Más que en años, respondí. Nos sentamos a la mesa sin prisa. No hablamos de Carlos, hablamos de mí, de cómo planeaba vender algunos lienzos, de abrir un pequeño taller de arte para mujeres que, como yo, habían olvidado su voz. No necesitas salvar el mundo, dijo él con una sonrisa suave, solo necesitas salvarte a ti, el resto vendrá solo. Regresé a casa al mediodía, la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido a la prisa. Entré con el corazón en la garganta, pero no había nadie, solo caos, cajones abiertos, papeles esparcidos, el lienzo del capullo en llamas rasgado en el suelo. Carlos había vuelto durante la noche, como un ladrón en su propia casa. En la mesa del comedor encontré una nota escrita con su letra temblorosa: me quitaste todo, pero no me quitarás la última palabra. Esto no termina aquí. No sentí miedo, sentí lástima. Esa lástima fría que se tiene por alguien que se destruye solo. Llamé a la abogada de inmediato.
cambia las cerraduras hoy mismo, y presenta la orden de alejamiento. Colgué y empecé a limpiar. Tiré lo que era suyo, sus trofeos falsos, sus corbatas caras, sus libros de autoayuda que nunca leyó. Quemé el lienzo rasgado en el jardín, viendo cómo las llamas devoraban las alas de fuego. De las cenizas saqué un pincel y pinté uno nuevo, una mujer parada sobre las ruinas, con el pie sobre una máscara rota. Mi hija mayor llegó esa tarde, con los ojos hinchados y un ramo de flores que temblaba en sus manos. Mamá, no sé qué decir. La abracé fuerte. No digas nada, solo escucha. Le conté todo en las humillaciones acumuladas, las traiciones, el plan macabro de la póliza. Ella lloró como una niña, no como la adulta que era. Pensé que exagerabas. ¿Qué eras? Dramática. No. Hija, era supervivencia. Mi hija menor llegó después, con su esposo y mi nieto pequeño. El niño corrió por la casa, ajeno a todo, y su risa llenó los espacios vacíos que Carlos había dejado. ¿Papá se fue para siempre?, preguntó mi hija menor. Sí, y nosotras empezamos de nuevo. Esa noche cenamos juntas, las 4 generaciones bajo el mismo techo. Hablamos hasta la madrugada, no de él, de nosotras. Al día siguiente, Carlos apareció en la puerta. La nueva cerradura lo detuvo, pero golpeó como un poseído. Isabel, abre, tenemos que hablar. Lo ignoré al principio, pero su voz se quebraba cada vez más. Llamé a Martín, Venezuela, no quiero enfrentarlo sola. Llegó en minutos, con esa calma que me anclaba. Abrí la puerta solo lo suficiente para verlo, desaliñado, con barba de días, los ojos rojos de alcohol y derrota. ¿Qué quieres?, pregunté. Entrar, esto es mi casa. Era. Ya no, intentó empujar la puerta, pero Martín se interpuso sin esfuerzo. Vete, Carlos, o llamamos a la policía. Por un instante, el hombre que conocí hace 32 años asomó, vulnerable, perdido. Isabel, lo siento, reí, pero no con amargura, con liberación. No me pidas perdón, pídetelo a ti mismo por haber sido tan pequeño. Mi hijo llegó en ese momento, alertado por sus hermanas. Lo enfrentó en el umbral. Papá, ¿cómo pudiste planear matar a mamá por dinero? Carlos se derrumbó allí mismo, en el pasillo, con la cabeza entre las manos. No iba a, solo quería liberarme. Mi hijo lo miró con desprecio. Te liberaste solo, de nosotros. Le entregó un sobre, los papeles del divorcio. Firma y desaparece. Carlos firmó sin leer, con manos que temblaban como hojas. Al final, agregó una nota: nunca pensé que tu silencio fuera tan fuerte. Se fue tambaleando, sin mirar atrás. La puerta se cerró por última vez. Los meses siguientes fueron un renacer lento, doloroso, hermoso. El divorcio se concretó rápido. Me quedé con la casa, con mis ahorros recuperados, con una pensión que él pagaría hasta el fin de sus días. Su empresa lo despidió, sus amigos lo abandonaron. Laura desapareció con lo poco que pudo llevarse. Supe que vivía en un apartamento miserable, bebiendo para olvidar. No sentí alegría, solo paz. Martín se convirtió en algo más que un amigo, no un salvador, no un reemplazo, un compañero. Paseábamos por parques, tomábamos café en esa misma cafetería donde todo empezó, hablábamos de todo y de nada. Una noche, bajo las estrellas, me tomó la mano. Isabel, no te pido que olvides, solo que permitas que empiece algo nuevo. Lo besé entonces, por primera vez, no con pasión desesperada, sino con la ternura de quien ha aprendido a valorarse. Volví a pintar con furia renovada. Organicé una exposición pequeña en una galería local, lienzos de mujeres rompiendo cadenas, emergiendo de cenizas, volando con alas propias. La gente lloraba al verlos. ¿Quién es esta artista?, preguntaban. Yo respondía, Isabel, solo Isabel. Han pasado 8 meses. Vivo sola, pero nunca me sentí tan acompañada. Mis hijas vienen los fines de semana. Mi nieto pinta conmigo en el estudio. Martín duerme aquí algunas noches, sin prisa, sin presiones.
Mi cuaderno está casi lleno, frases de victoria, de sanación, de amor propio. La última dice, no lo destruí, me reconstruí, y eso fue suficiente. Han pasado 18 meses desde aquella noche en que la verdad estalló como un trueno en el comedor. 18 meses desde que Carlos cruzó la puerta por última vez, con los hombros caídos y la arrogancia hecha trizas. A veces pienso en él, no con rencor ni con nostalgia, sino con la distancia serena que se reserva para un capítulo cerrado. Dicen que vive en un pueblo lejano, en una pensión barata, trabajando de lo que puede. Su nombre ya no aparece en los círculos que antes lo adoraban. Su castigo no fue la cárcel, fue la irrelevancia, y eso, para un hombre que vivía de la admiración ajena, fue peor que cualquier sentencia. La casa ya no es la misma. Cambié los muebles oscuros por tonos claros, pinté las paredes de un amarillo suave que entra por las ventanas como luz líquida. El estudio es ahora el corazón del hogar, lienzos por todas partes, pinceles en frascos de vidrio, el olor a óleo que me despierta cada mañana. Mis hijas vienen los domingos con los nietos. El pequeño, que ya tiene 4 años, se sienta en el suelo y pinta soles torcidos que cuelgo con orgullo en la nevera. Abuela, ¿por qué pintas tantas mujeres fuertes? Me pregunta, porque alguna vez olvidé que yo también lo era, respondo, y él asiente, como si entendiera. Martín no se mudó conmigo. No necesitamos etiquetas. Viene 3 o 4 veces por semana, trae vino y libros, cocina pastas que saben ahogar. Dormimos juntos cuando queremos, hablamos hasta el amanecer cuando no. Una noche, mientras veíamos las estrellas desde el jardín, me dijo, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que no me necesitas, pero me eliges. Sonreí. Exacto, elegir es el lujo más grande que me regalé. Mi primera exposición fue un éxito modesto pero honesto. Vendí 7 lienzos, suficientes para pagar las deudas que Carlos dejó y para comprar más materiales. La crítica local escribió, Isabel emerge como una voz cruda y luminosa, una mujer que pinta no solo con colores, sino con cicatrices. Guardé el artículo en una caja junto a mis primeros dibujos de juventud. Ahora expongo cada 6 meses. Mujeres de todas las edades vienen a los talleres que doy los sábados. Les enseño a pintar, pero sobre todo les enseño a recordar quiénes eran antes de que alguien les dijera que no valían nada. El divorcio fue definitivo. Carlos firmó todo sin pelear. La última vez que lo vi fue en la audiencia final, a través de una pantalla. Estaba demacrado, con el traje arrugado y la mirada perdida. No me miró, firmó y desapareció. Mi abogada me entregó los papeles con una sonrisa, libre, Isabel, totalmente libre. Esa noche abrí una botella de champán y brindé sola en el jardín, por ti, Isabel, por la que cayó y por la que ya no callará nunca más. A veces, en las noches de insomnio, salgo al balcón con una taza de té y miro las luces de la ciudad. Pienso en todas las versiones de mí que tuve que enterrar para llegar aquí, la esposa sumisa, la madre que se anuló, la artista que guardó los pinceles por miedo. Las honro en silencio. Todas ellas me trajeron hasta esta mujer de 60 años que se despierta sonriendo, que pinta hasta el amanecer, que ama sin pedir permiso. Hace poco encontré mi cuaderno viejo, el que empecé la noche de la humillación. La última página estaba en blanco. Tomé un lápiz y escribí, el amor que más duele no es el que te falta, sino el que te sobra del pasado. El amor que más cura es el que te das cuando decides que ya no necesitas que te salven. Esta es mi historia, no la de una víctima. La de una mujer que aprendió a volar después de que le rompieran las alas, y voló más alto de lo que jamás imaginó. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. Ya no lo necesito. Ahora escribo en lienzos, en sonrisas, en cada día que elijo vivir sin miedo. Esta noche, mientras la luna llena ilumina el jardín, te hablo a ti, que llegaste hasta el final. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, recuerda esto, no eras tú quien valía poco, era el otro quien no sabía mirar grande.
No esperes a que alguien te libere. La libertad empieza el día que te miras al espejo y decides no llorar más por quien no lo merece. La soledad, cuando se elige, se vuelve hogar. Y la vida, aunque duela, siempre da segundas oportunidades a quien tiene el coraje de tomarlas. Mi nombre es Isabel, y esta fue mi libertad.